¿qué saben de los ácidos nucleicos? Antes de comenzar con el PPT que les tengo. ¿Qué saben? Yo llamé, ¿no es cierto?, ácido desoxirribonucleico a este PPT. Y eso se abrevia ADN, ¿no es cierto? Ya, primero hagamos como una introducción, a ver, con los conceptos que ustedes tienen aprendidos de antes. Díganme, ¿dónde han escuchado que se encuentra el ácido desoxirribonucleico? Tienen que ir contestando el que sepa. En los cromosomas son. Ya, en los cromosomas. ¿Y esos dónde están en la célula? Porque ubiquémonos en el contexto célula. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte de la célula los encontramos? En el núcleo. En el núcleo. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, nos vamos a meter en el núcleo de la célula, ¿ya? A estudiar el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, ¿ya? Ahora, cuando uno dice, ¿no es cierto?, núcleo, ¿solo eso hay en el núcleo? ¿Qué otra cosa vieron en las imágenes que les envié en los PPT anteriores o en las guías? ¿Qué más vieron dentro del núcleo? ¿Qué más hay dentro? No. A ver, ubicación del material genético. Lo primero que tenemos que decir, ¿no es cierto?, pensar en características hereditarias. Y eso, ¿no es cierto?, están los cromosomas, como dijo Cassén, y está los cromosomas en el núcleo, ¿ya? Y ahí hay una donde dice fenotipo, genotipo más ambiente, ¿ya? Entonces, el fenotipo de algo, ya cuando uno dice el fenotipo de esta persona, son las características físicas visibles, ¿ya? ¿Yo qué veo en la persona? El color de pelo, la forma de su nariz, ¿cierto? Si el lóbulo de la oreja lo tiene pegado o despegado. ¿Qué más veo? El color de ojos, el color de piel, si es crespa o de pelo liso. ¿Qué otra cosa? Díganme ustedes. Cooperen. ¿Hay alguien que quiere entrar para eso o no? Juliana. Niños, ¿me están escuchando o no? Me tienen que decir porque yo no los veo, po. Sí, profe. ¿Ya? Ya. El fenotipo entonces son todas las características visibles, ¿verdad? El genotipo son los caracteres, la información genética que yo no veo, ¿ya? Son los genes. Y el ambiente, ¿no es cierto?, va a incidir, tanto el genotipo más el ambiente me van a dar el fenotipo de la persona. ¿Queda claro eso? ¿Diferencia entre feno y geno? ¿Ah? Sí. Por ejemplo, a ver, Benjamín, ¿me estás escuchando, Benja? Sí. Ya. ¿Qué diferencia hay en el fenotipo y el genotipo? Así, a grandes rasgos. El fenotipo, las características físicas, y el genotipo sería como el ADN, por así decirlo. Correcto, el conjunto de genes, ¿no es cierto? Y los genes son ADN, justamente, ¿ya? Ahora, el fenotipo lo compone el genotipo más el ambiente, ¿ya?
¿Por qué? ¿Por qué incide el ambiente? Porque a veces, ¿no es cierto? Imagínate cuando son gemelos idénticos, ¿ya? Cuando son gemelos idénticos, voy a usar mi lapicito. Cuando son gemelos, estoy hablando de gemelos idénticos, obligatoriamente esto es un óvulo, ¿cierto? Más un espermio, ¿ya? Esto da un huevito, ¿ya? Ese huevito, para que sean gemelos idénticos, se tuvo que haber partido en dos, ¿ya? Pero estos dos son idénticos entre sí, ¿ya? ¿Me van siguiendo la idea? Son idénticos entre sí, pero genéticamente, o sea, el genotipo es igual. Pero el ambiente que rodeó a este gemelo y a este gemelo puede ser diferente, ¿ya? Y por supuesto que van a ser 100% iguales en los genes, pero el ambiente los modificó de alguna manera que entre sí algo van a tener diferente, para que vean ustedes cómo incide el ambiente, ¿ya? Puede que a este gemelito, ¿no es cierto?, le haya llegado primero el oxígeno que al otro, y ya el ambiente se le hizo distinto para que su mamá los distinga, ¿no es cierto?, o los familiares más cercanos los distingan, ¿ya? Algo van a tener diferente, pero si los analizamos desde el punto de vista genotipo, van a ser 100% iguales, ¿ya? Eso es la influencia del ambiente. ¿Estamos? Ya, pasamos a la otra. Y aquí están los conceptos que les había comentado antes, ¿no es cierto? Genotipo se utiliza para referirse al conjunto de genes heredados por un individuo y que permiten distinguir genéticamente un individuo de otro. Genotipo, somos todos diferentes. Si ustedes, excepto los gemelos idénticos, ¿ya? Pero los mellizos tienen un genotipo, ¿no es cierto?, uno del otro. Los trillizos, lo mismo. ¿Por qué? Porque son dos óvulos y dos espermios distintos, ¿ya? Si el único caso que son 100% genotípicamente iguales son los gemelos idénticos. El genoma es el total de la información hereditaria, todo lo que está en el ADN, en el núcleo celular. Ese es el genoma, todos los genes que tenemos, ¿ya? Y el fenotipo es el conjunto de atributos de un individuo reconocibles a simple vista o con ayuda de instrumentos, ¿ya? Generalmente son visibles a simple vista. Color de pelo, color de ojos, color de tez, tipo de pelo, ¿cierto? La forma de la nariz. Un rasgo que heredamos de nuestros padres nosotros es acanalar la lengua, ¿ya? Hay niños que no pueden acanalar la lengua, otros que sí podemos, ¿ya? Esa es una característica que la heredamos. ¿Mm? Hagan la prueba ustedes con su lengua. Ya, para saber, ¿no es cierto?, dónde se encontraba la información genética, chiquillos, porque todos decían, no sé, pues antiguamente, decían en una parte, en otra. Bueno, para eso los científicos, ¿no es cierto?, llegaron a hicieron muchos experimentos hasta llegar a la verdad, ¿ya? Bueno, uno de ellos es John Gurdon, en 1960 realizó un experimento con Xenopus leavis, que es una rana verde, ¿ya? Y ¿qué confirmó con este experimento? La ubicación del material genético y que eran en la célula eucarionte, porque como son de rana, ¿no es cierto?, son células animales. Entonces este caballero confirmó con su experimento. ¿En qué consiste el experimento? Fíjense bien. La ranita, la Xenopus, ¿ya?, es con pintas verdes, ¿ya? Y tomaron un renacuajo Xenopus, pero de la línea albina. Ya, se entiende, ¿no es cierto? A la ranita verde le sacaron óvulo,
un óvulo, un conjunto, pero eligieron uno. Y le echaron a perder, o sea, le destruyeron su núcleo y quedó el óvulo anucleado, sin núcleo, de los ranas verdes, ¿ya? Y del renacuajo albino se tomaron células del intestino, ¿ya? Esa es una célula intestinal, y le sacaron el núcleo y se lo implantaron al óvulo anucleado de la verde, ¿ya? Entonces, ¿ya? El renacuajo, fíjense lo que resultó de ahí. Resultó que nació un renacuajo albino y luego una rana albina. ¿Quién tenía la información hereditaria entonces? ¿Mm? El núcleo. El núcleo. ¿De qué célula? ¿Quién mandó ahí para las características hereditarias? ¿El color albino o el color verde? El albino. El albino, ¿no es cierto? El núcleo. Este es el núcleo, ¿no es cierto?, que fue implantado en el óvulo que le habían destruido el núcleo verde en el fondo, ¿ya? ¿Por qué se hace este trasplante de núcleo? Este se llama trasplante de núcleo, ¿ya? ¿Por qué se hace este trasplante? Me decía un alumno, ¿y por qué no usaron un espermatozoide? ¿Por qué creen ustedes que usaron un óvulo y no un espermio para hacer este trasplante de núcleo? ¿Mm? Cata Salcedo, ¿por qué crees tú que usamos un óvulo para poder ser el receptor de ese núcleo de la célula intestinal? Cata, ¿y por qué no otra célula como el espermio, por ejemplo? A ver, díganme cualquier cosa, pues si al final vamos a corregir si está malo. ¿Por qué creen? ¿Mm? Alguien pudo haber pensado, ¿no es cierto?, que me iba a salir una ranita verde, ¿o no? Perfectamente un alumno pudo haber pensado, la rana que va a salir de esa unión que hice es una rana verde porque la verde puso el óvulo, pero no se dio cuenta que el óvulo se destruyó el núcleo, ¿sí o no? Y lo único que aportó la rana verde es el citoplasma del óvulo, el citoplasma. ¿Y por qué se hacen óvulos? Porque es la única célula, ¿no es cierto?, que tiene alimento, vitelo. Aquí adentro hay un alimento que se llama vitelo, ¿ya? Que puede nutrir al huevito que se va a formar con la implantación de este núcleo, ¿ya? Y por eso, esta es una célula, la célula del intestino se le llama somática, ¿ya? Que si la trasladamos a la especie humana, ¿cuántos cromosomas tendría en su núcleo una célula somática? Si estuviéramos hablando de humanos, chiquillos, ¿cuántos cromosomas tendría esa célula somática? Que puede ser una célula de la piel, un glóbulo blanco, cualquier célula del cuerpo, menos... Lo que me acuerdo algo de 46. Sí, muy bien, 46 cromosomas tendría, ¿cierto? Y un óvulo, ¿cuántos cromosomas tiene un óvulo antes de que le destruyan el núcleo? O un espermio, en caso de los hombres. 23. 23, perfecto. Esta es una célula sexual, ¿cierto? Sexual, perfecto. Entonces, ¿qué hizo el señor Gurdon? Sacó un núcleo de la célula somática porque tiene la totalidad de cromosomas de la especie. No habría servido el núcleo del óvulo porque tiene la mitad, ¿cierto? ¿Se dan cuenta?
Entonces, por eso utilizó una célula del intestino. Otros utilizan, ponle tú, una célula del epitelio de la boca. De cualquier parte del cuerpo, el núcleo de esa célula tiene la totalidad de los cromosomas. Pero una sexual tiene la mitad, 23. ¿Ya? Bien, ¿se entendió el experimento que hizo Gurdon? Y con eso demostró, ¿no es cierto?, que las características hereditarias estaban en el núcleo. ¿Ya? Ya, respondan ahora según el experimento de Gurdon. ¿De qué color es la piel de la rana desarrollada a partir de la célula con núcleo trasplantado? ¿Qué color es? Díctenmelo Albino. ustedes. Muy bien. Sin color, ¿cierto? Albino. ¿Por qué cree que a este experimento se le llama transferencia nuclear? ¿Mm? Porque lo que se transfirió, ¿qué fue? Entonces, porque se transfirió, ¿qué cosa? Hay dos niñitos esperando. ¿Se transfirió un núcleo de qué? De una célula. De una célula. ¿Cómo le llamé a esa célula yo? Que le saqué el núcleo y la transferí al óvulo. Somática. Somática, bien. Sí me gusta. Ya. ¿Qué habría sucedido si se hubiese transferido un núcleo de rana normal a un óvulo de rana albina? ¿Qué habría salido de esa transferencia? Una rana normal. Una rana normal, que en este caso sería la con pintas verdes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la respuesta sería rana normal. ¿Por qué crees que se usaron óvulos como células reproductoras de núcleo? Se los conté yo. ¿Por qué? ¿Qué de particular tiene el óvulo? Porque el óvulo tenía, al sacarle el núcleo, tenía el citoplasma en donde ahí se podía alimentar, Contiene una sustancia nutritiva llamada vitelo. Muy bien. Perfecta su respuesta. Porque el óvulo, entonces, en el citoplasma, ¿no es cierto? En el citoplasma contiene esa sustancia nutritiva, contiene vitelo. Perfecto. De acuerdo a los resultados obtenidos de este experimento, ¿dónde se encuentra la información genética en las células de la rana? ¿Dónde se encontraba? En el núcleo. En el núcleo, perfecto. ¿Ya? ¿Qué hipótesis hubieras formulado tú para este experimento? ¿Qué hipótesis hubieran? El núcleo es el que manda. Ya, entonces el núcleo, ¿cierto? El núcleo es el portador de las características hereditarias. Perfecto. ¿Crees que las condiciones de este experimento son aplicados a otros eucariontes? ¿A otras células? De ratón, de humanos, de ovejas, de qué sé yo. ¿Se podría esto mismo aplicar a animales de otro índole? ¿A otras células eucariontes? Sí, yo creo que sí pues. se puede. Sí, pues. De hecho, la clonación de la oveja Dolly es exactamente lo mismo. Con la diferencia que le sacaron, ahí no fue del intestino la célula, se la sacaron de una glándula mamaria. ¿Ya? La célula que implantaron en un óvulo. ¿Tiene relación este experimento con la clonación? ¿Tendrá relación con la clonación? ¿Clonar algo para ustedes qué es cuando clonan?
Hacer algo ¿Mm? que es igual al otro. Es igual al otro, muy bien, ¿no es cierto? Es igual al otro. Entonces esto tiene directa relación con la clonación. De hecho, lo que se hizo en la Dolly es una transferencia también de núcleo, ¿no es cierto? Pero el experimento le pusieron clonación de la oveja Dolly. Por lo tanto, esto es lo mismo. ¿Ya? Tiene relación. Y les voy a poner ahí de ejemplo clonación oveja Dolly, para que se acuerden que sí tiene relación. Oveja Dolly. ¿Ya? Perfecto. Ya voy a aprovechar de integrar estos niñitos. Marcos Álvarez y Martín Zavala. Álvarez, Zavala. Zavala, Zavala. Martín, ¿qué otro apellido tiene? Capaz que lo tenga al revés yo. Martín. Martín. No tengo ni un Zavala. Chiquillo. ¿Casen conoce a un Zavala? Es de mi curso. ¿Y es de apellido Zavala? Sí, apellido Zavala. ¿Cómo no lo tengo en mi listado? Zavala, Zavala, Zavala. ¿Será el segundo apellido? Por lo que yo sé, es el primer apellido. Fíjate que no lo tengo. Zavala Martín se llama, ¿cierto? Lo voy a agregar. Martín, ¿me escuchas? Es que la Parece Martín. tiene que conectar el audio. ¿Quién? ¿A Martín? Sí. Ya. Entonces, sigo con mi diapo. Ya, ahí vamos, ¿no es cierto? Los cromosomas y el cariotipo ahora. El experimento de Gurdon, el que acabamos de ver, se identificó, ¿no es cierto?, con ese experimento en núcleo celular, ¿ya? Como la estructura que contiene la información genética. Eso quedó claro con ese experimento, porque yo se los voy a preguntar en la próxima prueba, ¿ya? Ahora, ese núcleo celular contiene unas moléculas orgánicas, ¿ya? Y esas moléculas orgánicas son las biomoléculas que nosotros ya vimos. Carbohidratos, contiene proteínas, contiene lípidos y ácidos nucleicos, como por ejemplo ADN, ¿ya? Que se empaca con proteínas para formar los cromosomas. Y aparte de eso, tiene agua, ¿ya? Si nosotros analizáramos, ¿no es cierto?, lo que hay dentro del núcleo, vamos a encontrar agua, proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, ¿ya? Y cuando estos ácidos nucleicos, que es el ADN, ¿no es cierto?, se enrollan proteínas, va a formar los cromosomas, ¿ya? Ya, pero antes de pasar a esa, yo quiero hacerles aquí, que ustedes lo van a tomar como apunte, que el ADN, para que pueda ser cromosoma, fíjense bien, para que pueda llegar acá, se tiene que empaquetar, ¿ya? ¿Y cómo se empaqueta? Primero, ¿no es cierto?, yo tengo fibras, hebras en el núcleo. Estas hebras se les llama cromatina, ¿ya? Tengo el núcleo y parecen tallarines ahí, ¿no es cierto?, las hebras. Cromatina. ¿Qué es la cromatina? ADN más proteínas. Vayan apuntando ese concepto, ¿ya? Cromatina. La cromatina luego se va a empaquetar y se va a formar un nucleosoma, ¿ya? ¿Qué es el nucleosoma? Son 8
8, voy a hacer ahí 2, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 proteínas enrolladas en el ADN. ¿Ya? Eso es un nucleosoma. Si ustedes ven, ¿no es cierto? Si lo ven en libros, el grosor que tiene esto son 30 nanómetros. Así se abrevia nanómetros. ¿Ya? NM. Luego, este nucleosoma se sigue enrollando en esas proteínas que se llaman histonas. Estas son las proteínas llamadas histonas. ¿Ya? Se sigue enrollando y forma lo que nosotros llamamos bucles. ¿Ya? Que no son otra cosa, ¿no es cierto?, que esas fibras compactadas. Y esos bucles van a tener 200 a 300 nanómetros. Se fijan que más enrollado todavía. ¿Ya? Luego, esos bucles es una fibra más compactada, vamos de menos a más. Si yo te dijera qué es lo menos compactado en el ADN, es la cromatina. ¿Ya? Y para allá vamos. Bucles, después son los cromosomas. Ahí ya se compactó a lo máximo, ¿ya? Y el cromosoma tiene 1400 nanómetros, o sea, más enrollado todavía. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué es lo menos compactado y qué es lo más compactado en el ADN? ¿Qué forma en el ADN es menos compacta? La cromatina. Cromatina. ¿Y qué es lo más compactado? Cromosomas. Cromosomas, ¿ya? ¿Y cuándo estamos en cromatina? ¿Cuándo la célula está en cromatina? Cuando no se está dividiendo, ¿ya? Pero cuando se empieza a dividir, obligatoriamente tiene que irse compactando, 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 hasta llegar a cromosoma. Cuando yo diviso los cromosomas, es porque la célula se está dividiendo. Se está dividiendo, está en división celular. ¿Ya? Está en mitosis. ¿Queda claro, niños? Entonces, en una alternativa, se les puede, ¿no es cierto?, presentar a ustedes la definición de nucleosoma, ¿ya? Y ustedes, a lo mejor yo se las presento con el espesor que tiene, con la compactación, 30 nanómetros, 300 nanómetros, 1400 nanómetros. Entonces, por el solo, la dimensión que les doy, ustedes podrían pillar el concepto, ¿cierto? Así de simple, ¿ya? Ahora dirán ustedes, ¿y cómo se llaman esas proteínas que hablan aquí? Esas proteínas, chiquillos, se llaman histonas. Vayan anotando estos datos porque las diapositivas son más escuetas, ¿ya? Histonas. Sí. No, está bien. La acepté. Ya, chiquillos. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya. ¿Está claro lo que cuando me enrede un poco avísenme ustedes? Pues, para explicarles de nuevo, yo no tengo ni un inconveniente. La gracia es que aprendan. Ya, esas histonas, chiquillos, son H2A. Hay varios grupos en esas redondelitas que yo puse, ¿ya? Las dos primeras, supongamos que es la H2A. Las otras dos,
H2B, se abrevian así. Las otras dos H3 y las otras dos H4. Así se abrevian la hitonas, ¿ya? Van de 2 en 2, por eso son 8. Si yo te dijera un nucleosoma es un octámero de histonas, ¿qué me dirías tú? ¿Verdadero o falso? Octámero. Niños, ¿qué significa octámero? ¿Verdadero? Verdadero, porque son 8, ¿no es cierto? 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4, ¿ya? Y hay una quinta histona, que es la H1, que es esta que yo dibujé afuera, ¿no es cierto? Ese hilo que me une un nucleosoma con otro, ¿ya? Esa es la H1, la que une un nucleosoma con otro. Entonces, si les preguntara cuántos tipos de histonas existen, ¿cuántos me van a decir ustedes? 5. 5, ¿cierto? La única que es diferente, que está por fuera uniendo un nucleosoma con otro, es la H1. Las otras forman parte del octámero. Perfecto. Ya, ¿estamos bien? ¿Anotaron para pasar a la otra? Profesora, ¿podría volver a la diapositiva anterior? ¿A la anterior? ¿Ahí? Muchas gracias. Bueno. ¿Cambio de diapo? Ya, entonces, resumiendo, la información genética dirige el desarrollo, la estructura y el funcionamiento de los seres vivos, ¿no es cierto? Otorga a cada uno una gran cantidad de características heredables de sus progenitores. Ahí vemos, ¿no es cierto?, una niña sonriendo, la forma de los labios, la nariz, los ojos, las cejas. Todo es algo que heredó de sus padres, ¿ya? El color de los ojos, las entradas en el pelo, ¿no es cierto? Imagínense, este joven tiene una entrada así y esta niñita tiene una entrada así de la frente, ¿ya? Son heredables de los padres. Ahora dirán ustedes, ¿y por qué me parezco más a uno que a otro? Porque dentro de las características, ¿no es cierto?, hay características que son más dominantes que otras. Por ejemplo, a ver, suponte un papá tiene los ojos de color café, la mamá ojos de color celeste, y el hijo le sale ojos de color café. Demuestra, ¿no es cierto?, que el color café domina sobre el celeste, por ejemplo. Siempre hay características que son dominantes y otras que son recesivas, ¿ya? La recesiva frente a una dominante siempre va a quedar oculta, que se podría dar en una segunda generación, se podría presentar. No es que se pierda, sino que queda oculta. Ya, y llegamos, ¿no es cierto?, a los ácidos nucleicos. Hay dos tipos, el ADN, que ya habíamos hablado un poquito, y el ARN, ¿ya? El ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Los estados, dice, del ADN, cromatina, ¿se acuerdan que dijimos que era lo menos compactado?
y cromosoma lo más compactado, ¿ya? Pusimos los dos estados, el menos y el más compactado, de acuerdo a la compactación. Ahora, el ADN, la unidad básica del ADN se llama nucleótido, ¿ya? Y está formado por tres partes, grupo fosfato, un azúcar que se llama desoxirribosa y bases nitrogenadas. ¿Cuáles? Adenina, timina, guanina, citosina. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿En qué momento aparece el uracilo? En el ARN. Ah, ¿Ya? El ADN no tiene uracilo. La timina del ADN, cuando pasa a ARN, cambia por U. En vez de T, va a aparecer la U. ¿Ya? O sea, si yo te pongo una cadena que aparezca U, tú no me puedes decir que es ADN, es ARN. ¿Ya? El ADN no tiene uracilo. Tiene A, T, G y C. Así se abrevia. Entonces, ¿cuál es la unidad estructural o básica del ADN? ¿Cuál es la unidad básica? Así como les enseñé que las proteínas, ¿no es cierto? La unidad básica son los aminoácidos. La unidad básica del ADN, ¿cuál es? Nucleótidos. Nucleótido, muy bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Estamos bien en esa diapo para pasar a la siguiente? Perfecto. Esto lo tienen ustedes, chiquillos, que estudiar solos, ¿ya? Pero yo quiero hacerles un dibujo. A ver si aparece más adelante. Sí, aparece más adelante. Vamos a comentar primero, antes de pasar al... A ver, aquí lo voy a hacer en chiquitito, ¿ya? Nucleótido. Voy a hacer una flechita ahí y se los voy a dibujar con un esquema, ¿ya? El nucleótido dice que tiene un azúcar, voy a empezar por el azúcar, que es 5 carbones, ¿ya? Cada vértice de esto es un carbón, átomo de carbono. ¿Qué figura es esta en química o en matemática? ¿Cómo se llama esa figura? Pentágono. Pentágono, muy bien. O sea, tiene 5 carbones. ¿Está claro? Este va a ser el carbono 1, niños. Este va a ser el 2. En los vértices estoy. Este va a ser el 3. Este va a ser el 4. Y el 5 está ahí. Carbono 5. Ese tiene aquí va un oxígeno, aquí va un hidrógeno y aquí va un OH. ¿Ya? Entonces, en el carbono 1, que está aquí, se une la base nitrogenada. Voy a hacer un rectángulo, va a ser la base nitrogenada, que puede ser cualquiera de estas, por la A, la T, la G o la C. La vamos a abreviar como A, esta como T, esta como G y esta como C, ¿ya? Cualquiera de ellas. Y en el carbono 5, fíjense que este es el 5, va a ir unido el grupo fosfato. Le vamos a llamar P, ¿ya? Entonces, este nucleótido que yo les dibujé aquí tiene un grupo fosfato, tiene un azúcar de 5 carbones que se llama desoxirribosa, le voy a poner una D, y una base nitrogenada que puede ser cualquiera de estas. ¿Ya? ¿Se fijan que no es difícil? Entonces, si yo les presentara un dibujo en la prueba, así como este, y yo les dijera, ¿a qué carbono? Se fijan que el azúcar es el que manda para unir la base nitrogenada y el grupo fosfato. ¿Ya? Yo me tengo que fijar en el azúcar, desoxirribosa.
Así se llama el azúcar del ADN. Entonces, yo les voy a decir, en el carbono 1 del azúcar, ¿quién se une? En el 1. Las bases nitrogenadas. Muy bien, que puede ser cualquiera de estas 4. En el carbono 3, no he dicho nada todavía, ¿cierto? Pero se va a unir el grupo fosfato del siguiente nucleótido. Aquí voy a hacer otro nucleótido yo. Ahí va a estar el azúcar, va a estar la base nitrogenada, va a estar el carbono 5, el grupo fosfato. Y el carbono 3 se va a unir al grupo fosfato, ¿ya? Del siguiente nucleótido, porque acuérdense que el ADN son 2 hebras, una hebra, otra hebra. Sí. ¿Se fijan? Entonces, el 3, el carbono 3, ¿qué importancia tiene? Que se una al grupo fosfato del siguiente nucleótido, de la misma hebra. ¿Ya? Y el carbono 5, ¿se une a quién? Al grupo fosfato. Al grupo fosfato del nucleótido. ¿Se fijan? Entonces, el carbono 1, 3 y 5 tienen una importancia enorme que siempre se pregunta. Ahora dirán ustedes, la otra hebra va a estar acá al frente, y como son hebras antiparalelas, porque el ADN, ¿no es cierto?, está formado por 2 hebras antiparalelas. ¿Qué significa una? Que está de 5, 3, y la otra está 3, 5. ¿Ya? ¿Y por qué se le llama 5', 3'? Y la otra 3', 5'. Hice. Ahí son las flechas. Eso significa que el ADN son 2 hebras antiparalelas. Una está en posición 5', 3', esa comita que hice yo es prima, ¿ya? No es un 9, es una coma. Y la otra está en posición 3', 5', ¿ya? Entonces, para hacer la otra hebra, yo tendría que hacer el azúcar al revés. Tendría que hacer boca abajo el azúcar. Ahí, ¿ya? ¿Cierto? Y tendría que el carbono 1, este sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaría el grupo fosfato. En el 1, ¿quién va en el 1, chicos? La base nitrogenada, ¿ya? Y así sucesivamente hacia abajo. Pues ahí tengo la hebra 1 y la hebra 2, ¿cierto? Entonces, estas bases se van a unir, base con base se van a unir mediante puentes de hidrógeno. Porque como son 2 hebras, se tienen que unir, ¿ya? Se unen mediante puentes de hidrógeno, las bases nitrogenadas. ¿Por qué tiene que estar al revés el azúcar? Porque va, ¿no es cierto?, en otra posición. Pues. Va de 3' a 5'. Una azúcar patas arriba y la otra patas abajo. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en los esquemas que vienen. Lo que me interesa es que en este minuto sepan que el ADN es una doble hebra. Voy a poner ahí, doble hebra, ¿cierto? Y se enrolla helicoidalmente, helicoidal, ¿ya? Y cuando veamos el ARN, vamos a decir que es una hebra, y a ver la diferencia,
Y como es una hebra, no está enrollada en forma helicoidal, pues una hebra nomás. Después vamos a ver las diferencias cuando veamos el ARN en sí. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces de qué está hecho el ADN? Está hecho de nucleótidos. Y la composición de un nucleótido es un azúcar de 5 carbones, un grupo fosfato y una base nitrogenada. ¿Qué importancia tiene el carbono 1, 3 y 5? Que en el 1 va a ir la base nitrogenada, en el 3 va a ir el grupo fosfato del siguiente nucleótido y en el 5 va a ir el grupo fosfato. ¿Ya? Vamos a la otra. Vean ahí, doble hélice, lo que les había contado, ¿no es cierto? Que son dos cadenas que van en sentido contrario, antiparalela, helicoidal. Ahí acabo de cerrar, ¿no es cierto?, con la idea anterior. Esas son las características del ADN. Doble hebra, van en sentido contrario, antiparalelas, y forma helicoidal como se enrolla. Y los estados, ¿se acuerdan que vimos lo menos condensado se llamaba cromatina, que parecen fideo en el núcleo? ¿Cuánto estaba en forma de cromatina el ADN, chiquillo? ¿Antes de dividirse o después de dividirse? Antes de dividirse. Antes, muy bien. Y luego la forma más condensada o compactada, que es lo mismo, es el cromosoma. Y cuando está la forma de cromosoma, cuando se está dividiendo cuando se está la célula. dividiendo, muy bien, ¿cierto? Se está dividiendo. Y ahí están todos los empaquetamientos que le llamábamos, ¿ya? Fibras, nucleosoma, bucles y cromosoma. Perfecto. Aquí, espérenme, en donde dice collar de pelas, nucleosoma, ahí van a ir los 30 nanómetros. Aquí en los bucles, ¿cuánto eran? ¿Se acuerdan? Los bucles anteriores, 200 a 300 nanómetros. Los bucles, 200 a 300. Y cuando es cromosoma, 1400 nanómetros. Ahí están las medidas. Ya. Y aquí pasamos, ¿no es cierto?, a lo que les estaba contando yo. Aquí, ¿cuántos nucleótidos? Fíjense, esta sería la base nitrogenada, BN. Esto sería el azúcar, la desoxirribosa. Y este sería, ¿no es cierto?, el grupo fosfato. ¿Ya? Ahora, ese enlace que yo hice entre el grupo fosfato del segundo nucleótido, a ver, se los voy a hacer más clarito aquí. Voy a hacer el azúcar, ¿ya? Voy a hacer la base nitrogenada, el carbono 5, grupo fosfato. Y este es el carbono, acuérdense que este era el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿cierto? Aquí había un OH y aquí había un H. Esta es la desoxirribosa. Ya, y voy a hacer otro nucleótido, H, OH, carbono 5, de ahí grupo fosfato, y del 1 saco la base nitrogenada. Ya. Fíjense bien, voy a marcar con otro tono, con azul, esta unión que va a ir del carbono 3 al 5, que me va a enlazar el nucleótido 1 con el 2, ¿cierto? A ese enlace yo le llamo fosfodiéster.
¿Queda claro? Dice, une los nucleótidos de una cadena. ¿Es verdadero o falso? Enlace fosfodiéster. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué se llama fosfodiéster? Porque está uniendo, ¿no es cierto?, un grupo fosfato y el enlace es un éster, pues, dos ésteres se forman ahí químicamente hablando, ¿ya? Ustedes que vieron química orgánica el año pasado, grupo éster, COO y el grupo fosfato. Y todo eso se llama fosfodiéster, ¿ya? Eso es lo que quiere decir ese dibujo en pocas palabras. Ahora, una base nitrogenada con otra se une, ¿no es cierto?, mediante puentes de hidrógeno. Ahí están uniendo ustedes una cadena con otra. Entonces los puentes de hidrógeno serían ahí. Ahí hay 3 puentes de hidrógeno. ¿Ya? Esta es la cadena 1 y la cadena 2. Ya, y aquí yo quiero que la A siempre se va a unir con la T mediante 2 puentes de hidrógeno. Le voy a hacer ahí los puentes. Y la C se va a unir con la G mediante 3 puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces eso, por favor, tómenlo en cuenta. La A se une con la T, o la T con la A es lo mismo, la C con la G mediante 3 puentes de hidrógeno. Si se quisiera separar estas dos hebras, chiquillos, habría que romper los puentes de hidrógeno, ¿sí o no? ¿En cuál se necesita más energía para romper? ¿Entre la A y la T o la C y la G? Entre la C y la G. Entre la C y la G. Necesito más energía para poder romper, ¿no es cierto?, los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Y de hecho, cuando el ADN, ¿no es cierto?, se replica, que se tiene que replicar antes de que comience la división celular, tiene que la cadena abrirse para poder cada hebra originar otra igual a ella. ¿Ya, niños? Bueno, fue muy productiva la clase de hoy. Lamento por los alumnos que se conectan muy tarde. La conexión es a las 8:30, por eso les mando el ID el día anterior. ¿Ya? Sean responsables en eso, porque el informe después que va a los apoderados, ¿no es cierto?, va a tener que decir que se conectan tales personas muy tarde. Y se pierden varias explicaciones. Ya, chiquillos, un gusto de haberlos escuchado a algunos. Los otros ni siquiera hablaron, pero sé que estaban ahí. Así que estén muy bien y nos vemos la próxima semana a las 8:30 en punto por Zoom. ¿Ya? Yo les aviso el día anterior. Que estén muy bien y un placer haberlos escuchado. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Igual Chao, profe. ustedes. Chao.